¿Cómo están, jóvenes? Espero que todos se encuentren bien y obviamente protegiéndonos, ¿no? Hablaremos sobre la tutoría. En este caso nos corresponde la tutoría 6, que se refiere a la aplicación de las derivadas. Entonces, acá las recomendaciones que tenemos que recordarnos, no olvidarnos de las derivadas, ¿ya? Porque acá vamos a aplicar lo que hemos aprendido en la anterior tutoría. Las derivadas que vamos a aplicar no son nada difíciles o nada complicadas, ¿no? Por esa razón también esta tutoría es relativamente sencilla y es corta, ¿no? Es sencilla y es cortita la tutoría, ¿no? Entonces comenzamos con las aplicaciones, decíamos, de las derivadas en economía y en administración. Generalmente se trabaja en economía y administración. Ahora, en esta tutoría vamos a ver 3 puntos importantes, que son el costo, el ingreso y luego la ganancia, ¿no? De esa manera está en su libro, ¿no? Esta tutoría está en el libro. Entonces habla primero del costo, tiene ejercicios para resolver, resueltos y para resolver, luego ingresa o trata del ingreso, lo mismo, ejercicios resueltos y para resolver, y luego en la parte de la ganancia en mercados monopólicos, se llama así, también ejercicios resueltos y para resolver. De todas maneras, la práctica está relacionada con el libro, ya está en la plataforma. Vamos a comenzar con el costo. Ahora, cuando se habla del costo, nos mencionan o nos indican 3 términos importantes, ¿no? Nos hablan del costo total, también nos hablan del costo promedio y del costo marginal. Esos 3 términos, que sería bueno que ustedes sepan qué significa. Ahora, no sé si ya llevaron o están llevando, digamos, economía o administración, donde se ven estos términos, ¿no? Y si no están llevando o no han llevado, buscar un poquito la información para poder entender, porque en el libro sí habla algo de estos términos. Posteriormente aplica las fórmulas, se resuelve el resultado, que es muy ¿qué les digo? Aplicar la fórmula, simplificar y ya tenemos el resultado, ¿no? Pero sería interesante saber qué significa, ¿no? O en algún momento sería bueno saber interpretar de acuerdo a un problema determinado que podríamos tener, ¿no? Entonces, me gustaría que ustedes vean esa parte, ¿no? de saber qué significa o qué entendemos por costo promedio, costo marginal, por qué se llama marginal, etcétera. Volvemos a la cuestión del libro. Acá en el libro nos dicen lo siguiente: el costo total. Al costo total le llama o lo designa con la y igual a una función, ¿no? Una función en términos de x. Ese es el costo total. Nos van a dar una función que obviamente va a ser determinada seguramente por economistas y demás. El costo promedio es tomar la función que tenemos y dividirla toda la función, dicen, en términos de x. En este caso va a ser que x es la unidad de producción. Y el costo marginal, en nuestro caso, es la derivada del costo total.
¿no? O sea, voy a derivar esta función, lo que tengo acá, lo vamos a derivar. Eso es, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta en este caso. Costo total nos van a dar una función. El costo promedio, a toda esa función la vamos a dividir por una X, por la unidad de producción. Y el costo marginal vamos a derivar la función que vayamos a tener, ¿no? Es así de simple, digamos, esta parte. Y vamos a hacer un ejemplo para solo aplicar lo que estamos diciendo. Nos dan lo siguiente. Como ejemplo tenemos el costo total va a ser igual a 4x al cuadrado más 4x más 16. Ya este es el costo total. Nos dicen hallar el costo promedio. Costo promedio, a este término también suelen llamarle una CT, costo total. En algún libro van a ver eso, ¿no? Costo total. Entonces depende mucho de qué problema se trate. Las variables pueden cambiar. Como quiero el costo promedio, entonces para nosotros va a ser eso, ¿no? Esta barrita significa promedio. Costo promedio dijimos que es la división de toda la función entre x. Acá podemos hacer algunas operaciones porque tengo suma, o puedo tener resta, y tengo aquí que x está dividiendo. Como hay sumas o restas, puedo repartir la x para cada término, para cada miembro. Voy a tener voy a repartir las x y tengo lo siguiente, ¿no? ¿Para qué hacemos esto? Para poder simplificar las x y tener en este caso la función del costo promedio de la siguiente manera: 4x más 4 más 16 sobre x. Ese es el costo promedio. Luego nos piden el costo marginal, también se designa con las letras CM, o en este caso el costo marginal va a ser la derivada, ¿no? La derivada de la función. Entonces esta función la tengo que derivar. Nos recordamos cuando tenemos potencia, bajamos esta potencia y multiplica, ¿no es cierto? Entonces va a ser 8x más la derivada de 4x, 4. Y ahí termina, ¿no? Entonces ahí solamente estamos aplicando las fórmulas. Por eso les decía, es relativamente sencillo. Vamos a hacer un ejemplo que tiene algo de enunciado para poder tal vez entender un poquito más esto. Nos dice lo siguiente: una empresa estima el costo en dólares para la producción de motores. Dicho costo es el siguiente. Entonces nos dicen, ahora lo designan como una C, el costo total, vamos a decir, para producir motores para automóviles es esta ecuación. X al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos esa ecuación que ha sido determinado. Ahora nos dice calcular el costo marginal de la producción de 1000 motores. Calcular el costo marginal para la producción de 1000 motores. Nos están dando un valor 1000, ¿no? Nos están dando un dato de 1000. Costo marginal. Nos están pidiendo el costo marginal. Dijimos que el costo marginal es la derivada. Por lo tanto, derivamos esta función. Derivamos una constante, es 0, 4x, 4, más 0,07 x al cuadrado, me va a dar la derivada 0,014 x, ¿no? Ese es el costo marginal, pero queremos saber para 1000, entonces va a ser
costo marginal y vamos a ir reemplazando el dato. Para 1000. Hacemos acá operaciones y esto nos va a dar 18, ¿no? 18 dólares. Entonces les decía, sería interesante entender bien estos términos de costo marginal y demás para poder interpretar, ¿no? Bueno, hagamos otro ejemplo más relacionado al costo. A ver, otro enunciado dice lo siguiente: un fabricante de automóviles produce una cantidad X de los mismos, o sea, de automóviles, y el costo anual de la producción es la siguiente. Otra vez utilizan ese término, nos dan la fórmula o la ecuación, 100.000, nos dan la ecuación, más 1500 x más 0,2 x al cuadrado. Nos hacen dos consultas, dos preguntas. Nos dicen calcular el costo cuando se produce 1000 automóviles. Calcular el costo cuando se produce 1000 automóviles, esa es una pregunta. Y la otra, nos piden determinar el costo promedio para cada automóvil. Entonces, hacemos el primero. Si yo ya tengo el costo acá, costo total, me están dando un dato que es X igual a 100, ¿no? Porque dice la pregunta, ¿cuál es el costo cuando se produce 100 automóviles? Entonces, lo que hacemos es, en lugar de X, reemplazamos el 100 en la ecuación o en la función. Donde está X, reemplazamos la X, ¿no? Y luego hacemos operaciones y nos va a dar 252.000, ¿no? Si hay algún error, por favor, observa. Entonces, ese es la primera respuesta para el costo cuando se produce 100 automóviles. Y determinar el costo promedio de cada automóvil es la otra pregunta. Costo promedio. El costo promedio dijimos que se divide entre el valor de X. Si yo tengo este resultado, lo divido entre X, pero X vale 100. Lo dividimos entre 100, me va a dar 22.520. Esto en dólares, ¿no? Dólares por automóvil. Entonces esa es la respuesta. Bueno, eso en relación a lo que son los costos. Pasemos a los ingresos. De la misma manera, y cuando se habla de ingresos, también hay dos términos que se maneja acá en el libro. Dice el ingreso total, y también se habla del ingreso marginal. Y tenemos esos dos términos. Ahora, el ingreso total les doy la simbología del libro. Es R, el ingreso total lo designo con R, y esto es igual a X por Y. Y entendiendo que Y va a ser una función, y vamos ahora a multiplicar. En el costo lo dividíamos por X, ¿no? Lo dividíamos
con el término X. Ahora vamos a multiplicar con X. El ingreso marginal va a ser igual a la derivada del ingreso total. Y también otra cosa importante es que acá nos dan, también nos hablan de una ecuación de demanda. Nos van a dar una ecuación relacionada a la demanda. Entonces tenemos esos términos que tenemos que trabajar. Hagamos un ejemplo donde vamos a utilizar esto, lo que acabamos de anotar. Nos dicen que la demanda, nos dan una ecuación de demanda. Nos dan esa ecuación, la ecuación de demanda nos dicen es igual a Y, igual a 12 menos 4X. Nos dan ese dato. Entonces nos dicen hallar el ingreso total, o sea, hallar R. Nos recordamos que R dijimos que era X por Y. Y es esta función de la demanda. Entonces, R va a ser igual a X por toda la función de la demanda. Hacemos operaciones. 12x menos 4x al cuadrado, ¿no? Y esa es la ecuación de la del ingreso total. También nos piden el ingreso marginal. El ingreso marginal, que es igual, hemos dicho, a la derivada de R. Derivamos esta función en relación obvio a X, va a ser 12 menos 8X, ¿no? Y esa es la respuesta. Entonces, una vez que tenemos las ecuaciones, se aplican directamente las fórmulas y se hallan los resultados. Veamos un ejemplo de ingresos para poder entender un poco esto. Tal vez, como les decía, con algún enunciado y demás, esto queda un poco claro. Nos dicen lo siguiente: la ecuación de la demanda de un producto de un fabricante es el siguiente. Nos dan la ecuación de la demanda de un producto sobre Q más 5, ¿no? Nos dan esa ecuación. Nos dicen que esto está en todas. Luego nos piden dos cosas. Nos dicen hallar el ingreso marginal y el ingreso marginal cuando Q es igual a 45. Entonces hay dos cosas que tenemos que hacer. Primero tenemos que hallar el ingreso marginal y luego reemplazar este dato de 45 en esa ecuación. Los símbolos también pueden cambiar en relación a los problemas que vayamos a tener, ¿no? En lugar de manejar XY, pues también se puede tomar como PQ. Entonces, pero en realidad las operaciones van a ser las mismas, ¿no? Nos están pidiendo ingreso marginal, pero para tener el ingreso marginal, que ya sabemos, ingreso marginal es la derivada del ingreso total. No tenemos el ingreso total. Entonces tenemos que encontrar el ingreso total. El ingreso total se designa como R, dijimos. R igual a X por Y en el libro. En este caso va a ser por QP o PQ. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Pues ya tengo P, tengo que multiplicar por Q. Entonces el ingreso total va a ser P, la ecuación que nos dan, todo multiplicado por Q, ¿no? Eso es lo que dice acá. Si hacemos operaciones, va a ser 1000Q sobre Q más 5, ¿no? Ese ya es mi ingreso total. Ahora tengo que hallar el ingreso marginal. El ingreso marginal es su derivada. Debo derivar esta función. Tengo que derivar. Y nos recordamos, ¿no? Esta es una división de funciones. Se dice la primera derivada por la segunda sin derivar menos
la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces hacemos eso, la primera derivada por la segunda sin derivar, ¿no? Menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Todo esto entre el denominador al cuadrado. Hasta ahí hemos derivado. Hacemos operaciones. Vamos multiplicando, haciendo desaparecer paréntesis. Tenemos aquí la derivada va a ser igual a 1000Q más 5000 menos 1000Q todo sobre Q más 5 todo al cuadrado. Ahí observamos términos semejantes, se van a simplificar, ¿no? Más menos, y voy a tener que R es igual a 5000 sobre Q más 5 al cuadrado. Esa es la respuesta para el inciso A. Para el inciso B, Q vale 45 en el ingreso marginal. Reemplazamos 45 más 5 elevado al cuadrado. Hacemos las operaciones respectivas y aquí me va a dar $2, ¿no? Entonces esa va a ser la respuesta en relación a ese ejemplo, a ese ejercicio. Eso en relación entonces a los ingresos. Veamos un poco lo que son la ganancia. Ya por favor ustedes repasen cuando tengan tiempo, cosa que el sábado en la clase de Zoom podamos avanzar esta parte y no tener dudas en todo caso, ¿no? Pasamos a la ganancia, les decía. Pasamos a la ganancia. En el caso de la ganancia, también se habla de lo siguiente. Se habla de una ganancia total. La ganancia total nos dicen que es igual, en el libro lo designan como una G sobre X, y esto es igual, estamos en ganancia total, es igual a R menos IS. Y eso es lo que nos dan en el libro, sabiendo que R, ¿no? Sabiendo que R es X por Y, ¿no es cierto? R es X por Y menos IS. Entonces esa es la ganancia total. No nos olvidemos que R, en este caso, R es el ingreso total, ¿no? R es el ingreso total y IS son los costos totales. Entonces, teniendo esta aclaración, podemos hacer un ejercicio. Nos dicen lo siguiente, ¿no? Hallar la ganancia máxima. Vamos a leer bien el problema para entender y saber qué es lo que tenemos que hacer. Hallar la ganancia máxima, dice, cuando se tienen la ecuación de la demanda y la ecuación del costo total, que son las siguientes ecuaciones. Nos dan entonces lo siguiente, ¿no? Nos dan la demanda, esta es la demanda, la ecuación de la demanda, que es 56 menos 3x. Esa es la ecuación de la demanda. Y la ecuación de los costos totales
costos totales, que es ¿dónde está costos totales? 32 más 14x. Nos está pidiendo la ganancia. Pero máxima. Pero primero hallamos la ganancia. Aplicamos la fórmula. Eso significa que a la demanda la voy a multiplicar por la x, ¿no? X por 56 menos 3x, la primera parte, menos toda esta ecuación. Usamos paréntesis para no equivocarnos con el signo. Lo que hacemos ahora es desarrollar. Tenemos 56x menos 3x menos 32 menos 14x, ¿no? Desarrollamos eso. Perdón, aquí x al cuadrado, ¿no? Ya. Entonces hacemos las operaciones respectivas y aquí tenemos menos 3x al cuadrado más 42x y menos 32, ¿no? Esa es la función de la ganancia. Ahora nos piden la ganancia máxima. Por lo tanto, para tener ese dato, para hallar el valor, tenemos que derivar la ganancia. Es decir, derivamos esta función. Derivamos, como sabemos, ¿no? Multiplicamos negativo menos 6x más 42. Esa es la derivada de la ganancia. Y esta ecuación la igualamos a 0. ¿Para qué? Para despejar x. Entonces, menos 6x igual a menos 42, ¿no? Estamos haciendo las incógnitas a un lado y lo que no al otro lado. Como la incógnita es negativa, multiplicamos por menos 1, nos va a quedar positivo. Por lo tanto, x vale 7, ¿no? El valor de x es 7. Ahora quiero saber si con este 7 voy a obtener la ganancia máxima. Entonces vamos a reemplazar en la fórmula de la ganancia. Es decir, en esta fórmula, en este resultado, ¿no? Reemplazamos, en lugar de x ahora 7, ¿no? Va a ser menos 3 por, en lugar de x, 7 al cuadrado más 42 por 7 y menos 32, ¿no? Estamos bien. Hacemos operaciones y al final esto va a ser igual a 115. Entonces decimos que es lo máximo, ¿no? Entonces la ganancia máxima que se va a tener. Entonces hemos hallado el resultado final, ¿no? Bueno, entonces jóvenes, me gustaría que vean el texto. En el texto está con gráficos más, ¿no? Es decir, hay que graficar en alguna parte de la práctica les piden graficar, en otras no. Y para graficar funciones, ya sea los costos marginales, costos totales, etcétera, no se olviden hacer las tablitas, ¿no? X y Y, siempre, ¿no? Con esas tablitas uno va obteniendo datos, ¿no? Se dan datos a X para obtener los datos en Y, y luego con eso se forman puntos. Y con esos puntos uno puede hacer los gráficos que uno le solicitan, ¿no? Entonces en el libro también tienen así ejemplos y van a poder un poco orientarse en esa parte.
Esto más que todo en costos, si no me equivoco. Ahora, en el texto que les he mandado, tienen varios ejemplos que están graficados. No se va a solicitar en todos los ejemplos, obviamente, que grafiquen. Solamente es para que tengan una idea de cómo se hace o cómo se sacan los gráficos en todo caso, ¿no? Lo importante es aplicar estas fórmulas y para mí lo importante es saber cómo se interpretaría, ¿no? A mí me dijeron que ustedes, si no sé si han llevado o van a llevar administración y economía, entonces tal vez ya algunos están adelantados en estos y pueden, digamos, interpretar, ¿no? Es importante. Si bien aplicamos, ¿no? Sacamos resultados, si no sabemos qué significa, entonces como que nos quedamos un poco con incógnita, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a... Me gustaría que ustedes averigüen por su parte y la idea es que el día sábado, en el horario de clase, vamos a hacer una clase de Zoom de 40 minutos, donde ahí vamos a participar y poder explicar algunas cosas, ¿no? Entonces, yo voy a subir este video a la plataforma de la NUR para que ustedes vean un poquito y nos estaríamos viendo el día sábado. Bueno, gracias, muchas gracias y ojalá que, bueno, nos lo puedan un poco interpretar o entender esta tutoría.